Advertencia. Este video incluye imágenes y o vídeos relacionados con fenómenos paranormales. La veracidad del contenido queda a criterio del público. Se recomienda discreción. Sucesos paranormales con evidencia parte 20. Hola grupo, tengo un video que ocurrió hace unas noches. En lo personal siempre he dicho que todo lo paranormal existe. Pues cuando era niña miré una mujer de negro mirando fijamente hacia una casa. Era una de las últimas casas del pueblo. En fin, eso fue un suceso. Después me sucedió que estaba durmiendo y me desperté con la mano colgando de la cama. Me desperté porque algo me despertó al abrir los ojos. Una mano estaba acariciando la mía e inmediatamente regresó como para debajo de la cama. Desde entonces jamás duermo destapada solo de la cara. Bueno, jamás imaginé que algún día yo tendría pruebas de algo. Pero sucedió y aquí en el video se mira como una persona sale como del terreno de mi vecina, pasa frente al ring. Les cuento que sí nos llegó la notificación, pero yo no quise revisar. Le dije a mi esposo, a menos que escuchemos que alguien intenta entrar ahí, si hay que revisar, pues ya estos relatos me hacen saber que afuera hay cosas que no quisiéramos ver, y menos a las 3:44 de la mañana. El video lo revisé hasta el otro día, y mi sorpresa fue que alguien había abierto la camioneta de mi esposo. Él se había llevado el carro blanco que está ahí en cámara, pero se mira que abren la camioneta roja de él, que no se alcanza a ver porque la blanca lo tapa. Le marqué para decirle que había entrado a su camioneta, él estaba en el trabajo, y me dijo que revisara si hacía falta algo. Que la revisara bien. Yo revisé y no se robaron nada. De hecho, él tenía herramienta nueva en los asientos 2 de atrás de la camioneta. Solo se miraban unas monedas tiradas cerca del acelerador, pero él me dijo que esas se le habían caído a él. Todo estaba intacto. Y cuando miré el video del ring, entendí por qué no se robaron nada. Después de todo, el vecino nos trajo el papel del registro del carro, que fue lo que se alcanzaron a llevar, y estaba tirado en su yarda. Les cuento que ese día mi bolsa se me olvidó en el carro blanco, y las llaves del mismo carro blanco adentro de la bolsa. No la trocaron para nada. El video solo muestra un pequeño video corto porque el fulano salió del rango visible. Y por eso tengo muchas preguntas sin respuestas. Pero ahí analicen lo que pasa después de que el hombre pasa frente al ring. Atraviesa incluso mi camioneta blanca. Una de las sombras es muy claro, y me queda claro que alguien nos cuidó o sintió que ese fulano no era bueno. Y algo pasó, algo que nunca sabremos, porque no creo que el fulano me venga a contar lo que pasó en realidad. Espero haberme explicado bien. Hace 13 años tuve la oportunidad de viajar a Europa, una aventura tipo mochilazo, aunque no completamente a ciegas, ya que llevaba los consejos y recomendaciones de una amiga que un año antes había emprendido el mismo viaje. Tuve la oportunidad de conocer muchos lugares y personas, y al no tener una agenda fija o prisa por regresar, era yo soltero y de apenas 20 años, pude quedarme periodos más largos en algunas ciudades donde encontraba trabajo para solventar mis gastos, como fue el caso de Londres, en donde permanecí casi 7 meses. Vivir ahí fue una de las mejores experiencias de mi vida, no solo por el lugar, sino por la cantidad de cosas que aprendí y viví junto a amistades nuevas. Todo esto contrasta con la única y extraña aventura que tuvimos con algunos de esos amigos, y la cual relato. Intentaré no alargar mucho, pero al recordar es difícil omitir detalles. Uno de los lugares que más deseaba conocer era el mítico Stonehenge. Años de escuchar historias y leyendas de este lugar lo hacía una visita obligada. Fue así que junto con un grupo de amigos, de los cuales 2 éramos hombres y 3 mujeres, decidimos visitar Stonehenge. Tuvimos que tomar un tren desde Londres hasta Salisbury y ahí un autobús. La visita a Stonehenge memorable. Tan interesante fue la visita que olvidamos que el último autobús que nos regresaría a Salisbury
Finsbury era a las 5:30 y lo perdimos. Aquí cabe mencionar que en Inglaterra anochece muy temprano, y a las 5 de la tarde es prácticamente noche, y más en esa época del año que aún era invierno, así que ahí estábamos varados a escasos 15 kilómetros de la próxima estación de autobuses, anocheciendo, con mucho frío y poco dinero en nuestros bolsillos. Pedimos ayuda a otros visitantes que se retiraban del lugar en autos, pero para nuestra mala fortuna la mayoría eran autos compactos e iban ya llenos, y quiénes, pero no quisimos que ninguna de las chicas viajara sola con sabrá Dios quién, tampoco ninguno de los hombres nos atrevimos, pero en ese momento no lo aceptamos, así que nos armamos de valor y decidimos caminar esos 15 kilómetros por la orilla de la carretera en la cual fuimos todo el camino pidiendo aventón. Sin embargo nadie se detuvo. Al principio eran muchos los autos que acompañaban y alumbraban el camino, pero a casi una hora de caminar aquello pareció quedarse desierto y oscuro. Para los más jóvenes me gustaría supieran que hace 15 años los teléfonos y la comunicación con ellos no era lo que es ahora, no había lamparitas en ellos, ni datos de internet ni mucho menos Uber, estábamos solos. En un principio lo único que nos asustaba era no llegar a tiempo y perder también el tren a Londres, lo cual significaría pasar la noche en esa ciudad, y creo ya mencioné que no teníamos suficiente dinero, pero conforme avanzamos en esa solitaria carretera rodeados solamente de horizontes de campo hasta donde nuestros ojos podían ver, para esa hora muy poco pero de llegada pudimos ver extensiones enormes de campo. Espero poder adjuntar algunas imágenes para que me entiendan. Empezamos a sentir temor, ese miedo primitivo que da la sensación de estar en peligro, de ser acechados. Las chicas, recuerdo bien, fueron las primeras en sentir que éramos observados desde la oscuridad a las orillas de la carretera. Pensamos que estaban sugestionadas, y nos resistimos a creerles, hasta que lo escuchamos. Alguien o algo caminaba paralelo a nosotros en la oscuridad, y al principio escondía su presencia, pero ahora no le importaba hacer ruido al caminar. Un crujir de ramas y el peculiar sonido de arbustos moviéndose nos puso en alerta, y en la certeza que nos seguían, nuestra primera opción fue correr. Más valiente de todos nosotros, señalo lo obvio, que correr como locos en la oscuridad solo provocaría que nos cayéramos o nos separáramos. Además podrían no ser nada y seguir caminando juntos era lo mejor, eso sí, a un paso considerablemente más veloz. Por momentos parecía que lo que fuere que nos seguía desistía y se quedaba atrás, y en otros momentos lo escuchábamos más cerca. Sinceramente, y ahora no me apena aceptarlo, estaba muy asustado, aún pensado que fuera un bromista o un loco queriendo asustarnos. La sola idea de no tener idea de sus intenciones y que era me ponía muy mal. Así seguimos varios minutos más en los que pensamos que acelerando el paso podríamos dejarle atrás, hasta que una de las chicas, quizá por los nervios de los que ya todo éramos presa, no resistió y se detuvo en seco, giró a donde escuchábamos al vigilante y le gritó al tiempo que lloraba que era suficiente, que se detuviera, que nos dejara ir. Después de sus gritos, que creo sonaron a kilómetros, pudimos darnos cuenta, un silencio no natural, los ruidos de insectos y propios del campo de repente cesaron. Fue algo de lo que todos nos dimos cuenta, pero que comentamos hasta varios días después, y fue entonces cuando lo peor ocurrió. De entre las sombras apareció apenas unos pasos fuera de la oscuridad total una silueta de forma humana, pero en extremo delgada y mucho más alta que nosotros. No distinguimos rasgo alguno, solo era oscura como una sombra, ese tipo de sombras que muchos describen más negras que la oscuridad que les rodea, y aunque no pudimos ver sus ojos era evidente que nos miraba y nosotros lo observamos atónitos. No sabíamos qué era o qué hacer hasta que esa cosa dio un paso hacia nosotros. En ese momento toda lógica y cordura que nos había evitado correr desapareció y corrimos. Así lo hicimos no sé por cuánto tiempo o distancia, pero pareció una eternidad. Fue mi amigo el primero en quedarse atrás y al final detenerse sin aliento, lo que nos hizo parar. Seguíamos muy asustados, pero esa distancia que pusimos de por medio y también volver a organizarnos, miramos, callamos y pusimos mucha atención a la oscuridad y al silencio. Nuevamente los insectos hacían su peculiar ruido y eso nos tranquilizó, así que continuamos con nuestro camino, no sin mirar varias veces o detener nuestro camino para mirar sobre nuestros hombros. Afortunadamente la carrera loca que dimos no nos separó y nos acercó a nuestro destino, al cual llegamos ya sin contratiempos y alcanzamos perfectamente nuestro tren, en el cual de camino no comentamos nada al respecto, sino hasta varios días después que la seguridad de estar en casa nos tranquilizó para hablar de ellos, varios detalles y cosas en las que coincidimos platicando después y que no incluyó en el relato para no hacerlo más largo. El resto de mi viaje fue todo lo que podía esperar y mejor. Espero haya sido de su agrado. Agradezco de antemano sus comentarios.
Hola, amigos. Soy nueva por acá, es una fantasía poder ser parte al fin. Quiero compartirles un video que tomamos hace un par de meses y darles un poquito de contexto al respecto. Mi esposa y yo vivimos en Guadalajara, Jalisco. Un domingo decidimos salir a pasear al lago de Chapala, que para quienes no saben o no lo conocen, es el principal lago del estado y su capacidad y tamaño es muy grande. Dentro de este lago hay una isla específicamente que se llama la Isla de los Alacranes y hay servicios de lanchas que te hacen un recorrido hasta esta, o bien solo una simple vuelta no tan lejos de la ribera del lago. Nosotras decidimos que queríamos visitar la isla para comer allá y rentamos una lancha. En esta íbamos solo nosotros y el señor que iba conduciendo. Alrededor de nosotros pasaron otras lanchas que pronto nos dejaron porque se desviaron, así que el recorrido fue bastante tranquilo y ameno, lo que se puede decir un momento relajante ya que no había tampoco ruido de música ni nada. Mi esposa estaba grabando videos y tomando fotos ya que ella es de Colombia y era su primera vez visitando esta parte de nuestro estado. Iba muy emocionada capturando todo y fue ahí que desató lo del video que les voy a compartir. Cabe mencionar, y ya por último para no alargar tanto, que nosotros durante el recorrido no escuchamos nada, absolutamente nada, y no fue hasta el día siguiente que revisamos todas las fotos y videos que tomamos del paseo que nos dimos cuenta de lo que se escuchó. Espero que Facebook no baje la calidad del audio para que puedan escucharlo bien. Aclaró que la primera voz que se escucha es de ella porque justo antes había estado hablando con su mamá y la llamada se cortó por la mala señal que había, y la segunda, bueno, ustedes juzguen. Sin más por decir, agradezco el espacio. No es definitivamente algo aterrador, pero al menos a nosotros nos logró poner los pelos de punta. Me gustaría contarles algo que me sucedió hace unos días. Vivo en una pequeña ciudad a las afueras de Los Ángeles, California. Trabajo a las 4 de la mañana, así que normalmente salgo de mi casa a las 3 o antes para ir con tiempo, por si ocurre algún percance en el camino. A esa hora prácticamente no hay nadie en las calles. Aunque haya alumbrado público, hay tramos donde la oscuridad es muy marcada y apenas se alcanza a distinguir lo que hay más adelante. El sábado, para ser específico, me levanté un poco tarde y terminé saliendo casi a las 3. Cuando llegué a mi carro, escuché que todos los perros de la otra esquina de la calle comenzaron a ladrar y a llorar de una forma muy extraña. Volteé a ver qué pasaba y noté una figura muy alta, casi el doble de mi estatura. Yo mido casi 1,80 metros, así que ya se imaginarán cómo se veía. Llevaba algo parecido a una capa negra con muchas tiras colgando. No sé cómo explicarlo. Parecía vieja y rota, y con el movimiento se notaba aún más. Lo que más me llamó la atención fue que no alcanzaba a distinguir el movimiento de sus pies. También noté que sostenía algo con la mano derecha. Al principio pensé que era una guadaña, pero no. Más bien parecía una especie de vara o bastón largo. La oscuridad no me dejaba distinguir exactamente qué era. Al principio pensé que era un indigente, pero su altura y la forma en que se movía hicieron que descartara esa idea. La verdad, yo no soy de tener miedo a estas cosas. Siempre he dicho que le temo más a los vivos que a los muertos. Así que, por curiosidad, me subí al carro y manejé hasta esa esquina. Cuando llegué, no había nadie. Di la vuelta por la calle pensando que, si alguien iba caminando, tendría que verlo, pero no había absolutamente nada. De repente, los perros comenzaron a ladrar otra vez, ahora desde la siguiente calle. Fui hasta allá y tampoco encontré nada. Regresé y fue entonces cuando noté a alguien parado en otra esquina. Era la misma figura. Encendí las luces altas y, mientras más me acercaba, más parecía retroceder hacia una de las zonas oscuras de la calle. Cuando llegué a la esquina y volteé, solo alcancé a ver cómo aquella especie de capa desaparecía al doblar la siguiente esquina. Nunca pude ver bien su rostro ni entender qué era lo que llevaba en la mano. Los perros seguían ladrando y llorando sin parar.
Para ese momento ya había perdido casi 10 minutos y tenía que irme a trabajar, así que decidí dejarlo así y me fui. Al día siguiente le conté a mi papá lo que había visto. Después de escucharme, solo me dijo: estoy seguro de que era la muerte, seguramente iba por alguien. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vi aquella madrugada, tampoco sé si encontró a quien andaba buscando, pero jamás había sentido una sensación tan extra. Esto que pasó no me sucedió a mí, le sucedió a algunos miembros de mi familia y principalmente a mi hermana. Éramos 5 integrantes: mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas y yo era la más chica. Anteriormente vivíamos en el terreno de mis abuelitos, era un terreno muy grande en una casita de madera que construyó mi papá. La verdad, me encantaba vivir ahí ya que teníamos mucho espacio para jugar, pero mi papá decidió tener algo propio, así que sacó una casa de Infonavit, me parece que era una casa de recuperación porque no estaba completamente nueva y la unidad donde se encuentra esa casa tampoco lo era. Eran bastantes vecinos y la verdad a mí me gustaba y están muy emocionada de llegar a una nueva casa, la cual está conformada por 2 recámaras, el baño arriba y sala comer y la cocina, nada fuera de la común. Al principio todo tranquilo, conforme pasaron los meses las cosas se ponían medio raras cuando mi papá se iba y mi mamá se quedaba sola en su cuarto. En ese cuarto decía que tenía parálisis del sueño o pesadillas, nos contaba que veía algo en el closet, que era como una sombra negra y veía cómo se le abalanzaba y comenzaba a sentir. No le tomaba mucha importancia o más bien lo que no quería era sugestionarse ya que tenía que dormir ahí y no se enfrascaba mucho. Después de tiempo y varias peleas mis papás se terminaron separando y todo tranquilo, mi papá se casó y mi mamá también y la verdad no teníamos conflicto con las parejas de nuestros papás. Mi hermana de en medio se juntó y se fue, la mayor, que es a la que le pasa la anécdota, decidió quedarse con mi papá. Mi mamá al momento de casarse se salió de la casa por obvias razones y yo me fui con ella. Aunque mis hermanas y yo ya no vivíamos juntas, nos seguíamos viendo seguido. Tiempo después mi hermana mayor quedó embarazada y estuvo viviendo con el papá de mis sobrinos en esa casa junto a mi papá y su esposa, y ahí es donde empieza lo escalofriante. Mi hermana y el papá de mis sobrinos se quedaban precisamente en ese cuarto que con anterioridad era de mis papás y donde mi mamá sufría de parálisis del sueño, y mi papá con su esposa se dormían en el cuarto que solía ser de nosotras. Cuenta mi hermana que también a ella la espantaban muy seguido desde parálisis del sueño, sombras moviéndose, pesadillas o incluso comenta que le abrieron la puerta de un closet que estaba encobado en la pared. Sus puertas eran corredizas y que vio que algo recorrió la puerta y después la cerró desde antes de que estuviera embarazada, pero hubo una noche que pasó algo diferente. Estaba dormida junto con el papá de mis sobrinos y en eso dice que comenzó a sufrir una parálisis del sueño. De por sí ella siempre ha sido muy miedosa, pero dice que ese día el miedo fue mucho más intenso, sintió que algo se le abalanzó hacia ella dejándola completamente inmóvil. ¿Cómo pudo? Comenzó a llamar a mi excuñado para que la moviera o comenzara a orar por ella, pero en cuanto comenzó a llamarlo le dijo no te escucha, seguido de una risa burlona. ¿Cómo pudo? Dice que comenzó a orar y a reprender a esa cosa que la estuviera molestando y poco a poco dejó de sentir la sensación de pesadez y se quedó dormida. A la mañana siguiente le comento al papá de mis sobrinos y a la esposa de mi papá, bajaron a desayunar y al subir de nuevo al cuarto se toparon con una imagen que hasta la fecha no podemos explicar. La cobija era afelpada como de gamuza y en ella estaba una imagen muy extraña, tiene forma como de un pie y al fondo muchas figuras extrañas. Estaba muy clara la imagen y mi excuñado le tomó una foto y entre más la veíamos más figuras encontrábamos. Tiempo después mi hermana se fue y yo tiempo después me fui a vivir ahí con mi papá. La verdad nunca vi nada, pero la vibra de ese cuarto siempre ha sido extraña. En ese entonces tenía un gatito que se llamaba Tilo y siempre dormía conmigo, pero había noches en las que están muy inquieto y me saliera con él, bajaba las escaleras y me maullaba desde abajo para que nos acostamos en la sala. La verdad nunca le hice caso y solo bajaba por él o simplemente lo dejaba abajo y al poco rato regresaba y se acurrucaba conmigo, pero nunca me pasó algo raro. Actualmente quien vive ahí es mi hermana de en medio, mi cuñado y mi sobrino, pero nadie duerme en ese cuarto, solo las visitas. Mi hermana la mayor se ha quedado ahí de visita y su esposo comenta que ha tenido parálisis del sueño. Mi cuñado, el que vive ahí, dice que ve a un niño pequeño en ese cuarto. La verdad no sabemos qué habita ahí en ese cuarto, pero lo que sí me queda claro es que ha causado mucho miedo e intriga. Aquí concluye mi historia, comunidad. Espero que alguien me pueda dar alguna explicación sobre la evidencia anexada. Gracias por escucharme, que tengan una bendecida noche.
Si llegaron hasta aquí, se los agradezco de corazón. Estoy muy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden suscribirse y darle like al video. También pueden escribirme en los comentarios, ya sea para saludar o para contarme sus propios relatos.